El niño obediente casi nunca da problemas, no grita, no contradice, no exige. Desde fuera parece el hijo ideal, el alumno ejemplar, el orgullo de la familia. Pero lo que muchos no ven es que esa obediencia no nace de la paz, sino del miedo. Miedo a decepcionar, a perder amor, a no ser suficiente. Y ese miedo, silencioso, empieza a moldear su identidad desde muy temprano. Desde pequeño aprende que ser querido depende de portarse bien. Cada elogio llega cuando calla, cuando cede, cuando se adapta. Poco a poco entiende que sus emociones solo son aceptables si no incomodan a nadie. Así, comienza a esconder su enojo, su tristeza y hasta sus deseos. No porque no lo sienta, sino porque siente que no tiene derecho a expresarlos. El problema es que el cuerpo recuerda lo que la boca nunca dijo. Ese niño crece con una tensión constante, con una sensación de alerta que nunca se apaga. Aprende a leer el ambiente, a anticipar reacciones, a convertirse en lo que los demás esperan. Y mientras todos aplauden su madurez, por dentro se va perdiendo, sin saber exactamente quién es. La obediencia se convierte en una jaula invisible. Nadie lo obliga, nadie lo castiga, pero él mismo se vigila todo el tiempo. Se pregunta antes de hablar, antes de actuar, antes de sentir. ¿Esto está bien? ¿Esto molestará a alguien? ¿Seguirán queriéndome si digo que no? Así, la vida se transforma en una actuación constante. Y lo más doloroso es que nadie nota su sufrimiento, porque aprendió a sufrir en silencio. No explota, no se rebela, no pide ayuda. Simplemente aguanta. Y mientras el mundo lo ve como fuerte y responsable, dentro de él vive un niño cansado, que nunca aprendió a ser libre, solo a ser correcto. Cuando ese niño obediente crece, no deja atrás su infancia, la lleva consigo a cada decisión. En la adultez suele ser responsable, trabajador, confiable, pero detrás de esa imagen existe una dificultad profunda para decir no. Decirlo provoca culpa, ansiedad, miedo al rechazo, porque en su mente poner límites todavía significa perder amor. Este adulto suele vivir para cumplir expectativas ajenas, elige carreras que no ama, relaciones donde se adapta demasiado y rutinas que no cuestiona. No porque le gusten, sino porque aprendió que su valor depende de ser útil. Su identidad se construye alrededor de lo que hace por otros, no de lo que desea para sí mismo. Emocionalmente, le cuesta reconocerse. No sabe exactamente qué siente, solo sabe lo que debería sentir. Su enojo se transforma en silencio, su tristeza en cansancio, su frustración en autoexigencia. Muchas veces no entiende por qué se siente vacío, si todo está bien. Pero nada está bien cuando uno vive desconectado de sí mismo. Las relaciones se vuelven un campo peligroso. Este adulto teme el conflicto más que la soledad. Prefiere callar antes que incomodar. Aguanta más de lo que debería, perdona más de lo que sana y se rompe en silencio. Su mayor miedo no es perder a alguien, sino ser visto como insuficiente si deja de complacer. Con el tiempo, el cuerpo empieza a hablar. Ansiedad, insomnio, agotamiento emocional. No porque sea débil, sino porque cargar con una máscara durante años tiene un costo. El niño obediente nunca aprendió a escucharse, solo a sobrevivir. Y ahora, como adulto, debe enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando no estoy obedeciendo? Llega un momento en la vida del adulto obediente en el que algo se quiebra por dentro. No es un evento grande, sino una acumulación silenciosa. Un día se da cuenta de que está cansado todo el tiempo, incluso cuando descansa, que vive cumpliendo, pero no viviendo, y esa sensación extraña comienza a incomodarlo más que el miedo a decepcionar. Empieza a notar que su voz interna suena igual a la de quienes lo controlaron en el pasado. Se critica, se exige, se culpa,
Se trata con dureza cuando falla y se invalida cuando siente. Descubre que aprendió a ser su propio vigilante, repitiendo las reglas que una vez le enseñaron para sobrevivir. Y esa realización duele, porque no sabe cómo dejar de hacerlo. El conflicto aparece cuando intenta cambiar. Decir no genera ansiedad. Poner límites provoca culpa. Elegirse a sí mismo se siente egoísta. Cada pequeño acto de autenticidad viene acompañado de miedo, pero también trae algo nuevo. Una sensación breve de alivio, como si por primera vez respirara sin pedir permiso. Este proceso no es lineal ni cómodo. Muchas veces retrocede, vuelve a callar, vuelve a obedecer, vuelve a adaptarse. Pero ahora algo es distinto. Ya no puede fingir que no lo sabe. Sabe que se está traicionando, y ese conocimiento transforma la obediencia en una herida consciente, imposible de ignorar. La verdadera crisis no es externa, es interna. No se trata de rebelarse contra el mundo, sino de enfrentarse a una pregunta profunda. ¿Qué pasaría si dejo de ser quien esperan que sea? Para el niño obediente, esa pregunta siempre fue peligrosa. Para el adulto, es el inicio de la libertad, o del miedo más grande de su vida. La sanación del niño obediente no comienza con una gran decisión, sino con pequeños actos de honestidad interna. Empieza cuando el adulto se permite sentir sin corregirse, sin juzgarse, sin pedir disculpas por existir. Por primera vez, entiende que sus emociones no son un problema que deba resolverse, sino señales que necesitan ser escuchadas. Aprender a poner límites es un proceso lento y lleno de miedo. Al principio, cada no parece una traición. El cuerpo se tensa, la mente se llena de dudas, la culpa aparece, pero con el tiempo, el adulto descubre algo inesperado. Decir no destruye el amor verdadero, solo expone los vínculos que dependían de su silencio. Reconstruir la identidad implica preguntarse cosas que nunca se permitió. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me gusta cuando nadie me observa? ¿Qué partes de mí reprimí para ser aceptado? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero abren un espacio nuevo. Un espacio donde el adulto ya no vive para agradar, sino para conocerse. El niño obediente nunca aprendió a confiar en sí mismo, solo en las reglas. Por eso, sanar también significa equivocarse, decepcionar, fallar. Significa sobrevivir a la incomodidad de no ser perfecto. Y cada vez que lo hace, algo se fortalece dentro de él. La sensación de que puede sostenerse sin depender de la aprobación ajena. La libertad no llega de golpe. Llega en momentos pequeños y silenciosos, en una decisión tomada sin culpa, en una emoción expresada sin miedo, en una vida que ya no se vive como una obligación, sino como una elección. Y aunque el miedo no desaparece del todo, deja de ser quien controla el camino. Muchos adultos obedientes llegan a este punto con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por empezar a verse con claridad. Tristeza por todo lo que no fue vivido. No es fácil aceptar que gran parte de la vida se pasó intentando ser correcto en lugar de ser auténtico. Pero reconocerlo no es una condena, es un acto de valentía. El niño obediente no fue débil. Fue sensible en un entorno donde la sensibilidad no era segura. Aprendió a adaptarse porque era la única forma de protegerse. Entender esto cambia la narrativa interna. Ya no se trata de culparse por lo que se es, sino de honrar la estrategia que permitió sobrevivir cuando no había otras opciones. Aún así, llega un momento en el que sobrevivir ya no es suficiente. El cuerpo pide descanso, la mente pide verdad, el alma pide espacio. Y aunque el miedo a decepcionar sigue presente, ahora convive con algo nuevo. El deseo de vivir una vida propia, no perfecta, no aprobada por todos, pero real.
Sanar no significa dejar de ser amable o responsable. Significa dejar de desaparecer. Significa ocupar espacio sin culpa, expresar límites sin explicaciones eternas y aceptar que no todos entenderán el cambio. Y está bien, porque quien solo te quería obediente, nunca te quiso completo. Tal vez este video no cambie tu vida de inmediato, pero puede plantar una pregunta silenciosa que te acompañe después de que termine. ¿Cuántas decisiones tomas por miedo a perder amor? ¿Y qué pasaría si, por una vez, eliges no obedecer ese miedo? A veces, la verdadera libertad comienza cuando el silencio deja de ser una obligación y se convierte en una elección.